nombre es Lenin Riera. Estoy haciendo este video dentro de la materia de Historia Política de Ecuador. Yo escogí el libro Nuda Política, Democracia, Participación y Conflictos en el Ecuador Post-Constituyente, un libro escrito en el país en el año 2015, escrito en la Flaxon por el autor Franklin Ramírez Gallegos. Me he atrevido a analizar este libro como un referente dentro del estudio sociológico, del estudio político, del estudio contemporáneo de Ecuador desde hace 10 años atrás. Recordemos que en el transcurso de toda esta etapa política, social, democrática que ha vivido el Ecuador, ha tenido muchas etapas y vaivenes dentro de la política, pero yo creo que uno de los puntos de quiebre para en esta última etapa política de Ecuador ha sido uno, la presencia de la Revolución Ciudadana, Rafael Correa a la cabeza en el país en el año 2007, y otro, que es lo que vamos a analizar en este momento, la creación o la reestructuración, la nueva constitución de la República de Ecuador como carta magna que tiene el país, esto en el año 2008, ya bajo la presidencia de Rafael Correa. Hay que un poco ir analizando los contextos del Ecuador. Hasta antes del 2007 entra Rafael Correa a la presidencia de la República. Hasta antes del 2007, Ecuador vivía una conmoción política bastante fuerte, una inestabilidad política bastante interesante, la presencia de los sectores sociales, los forajidos, como lo llamó en su momento Lucio Gutiérrez, hicieron que la presión política, la presión social, sobre todo en las calles, haga pensar dos veces a las autoridades para asumir el poder. Los ecuatorianos ya tenían la experiencia de cómo votar presidentes. Salió Yamil Maguad, salió Abdalá Bucaram, salió Lucio Gutiérrez como presidentes legítimamente electos en las urnas. Sin embargo, el motivo del análisis de este video es justamente ese punto de quiebre ya cuando Rafael Correa asume el poder en el 2007. Él, como decíamos, vamos a dar un poco de contexto, él asume la presidencia de la República cobijado bajo un movimiento, bajo una agrupación de varios movimientos políticos y sociales pequeños que hasta ese momento no tenían representatividad. Hablamos del movimiento Alianza País que estuvo conformado por varios movimientos pequeños, políticos y sociales que vieron en Rafael Correa este outsider que podría convertirle en el futuro presidente de la República. Tomemos en cuenta que hasta antes de llegar a la presidencia de la República, Rafael Correa fue el ministro de Economía y Finanzas de Alfredo Palacios. Hay uno de los puntos fuertes por los que Rafael Correa sale a la palestra política y mediática fue su confrontación directa con el Fondo Monetario Internacional, con sus políticas económicas que pusieron un stop a las peticiones internacionales de la banca internacional. Eso hizo que, claro, tuvo que salir del ministerio por sus confrontaciones internacionales. Sin embargo, eso le catapultó para ser el futuro candidato y a la vez presidente de la República. Rafael Correa llega a la presidencia en el 2007, tiene 10 años de su proyecto político Revolución Ciudadana. Sin embargo, para consolidar su proyecto político, para fortalecer y a su vez permitirle, no sé, cristalizar su administración gubernamental, planteó la constituyente en el 2008. Esa fue una de sus propuestas de campaña, una reformulación, una refundación del Estado a través de lo que se conoce comúnmente con esta forma de gobierno tecnocrática que él la defendió, esta forma de refundar el país con la presencia de personajes o de autoridades, ministros, personajes que no estarían vinculados en teoría con la política, contaminados con la política, sino más bien tecnócratas que eran básicamente técnicos y podrían manejar las ramas, las carteras de Estado
con una parte técnica, una visión técnica, dando un refrescamiento a la administración pública. Y eso hizo que, claro, en el 2008, luego de ser ya presidente de la República, inicie una reforma a la Constitución, una Constitución que fue elaborada en la ciudad de Alfaro, decía él, en Montecristi, y allí se forjó la nueva Constitución, la Constitución del 2008. Es por eso que este análisis se basa básicamente en eso, en el Ecuador, en el conflicto ecuatoriano, en la vivencia democrática, en la participación post-constituyente. Los objetivos principales de la presentación de este libro que les comento es en las prácticas políticas nacionales, la reflexión sobre los cambios estructurales tras la Constitución del año 2008. El ascenso, como informábamos, de Rafael Correa, tras el respaldo de los sectores populares, los sectores sociales, la propuesta de refundar el Estado, la Constitución, de ahí nace la Constitución de Montecristi. La democracia como un camino de desarrollo, que es la forma de gobernar, ¿no? de la Revolución Ciudadana, de Alianza País en ese momento, el medio para garantizar los derechos del bienestar común de los ciudadanos. Ahí se plantea ya dentro de esta reformulación del Estado con la creación de esta nueva Constitución en el 2008, la participación de diferentes sectores que hasta esa época estaban invisibilizados, sectores indígenas, sectores sociales, trabajadores, ecologistas, invisibilizados en la toma de decisiones más que invisibilizados como actores políticos. Entonces, analizando nuevamente el libro, las organizaciones sociales siempre han sido protagónicos en la toma de decisiones ya del poder. Sin embargo, no han sido partícipes en la estructura o en la construcción de normativas, de leyes, de las formas de gobernar. Esto hace que la constituyente del 2008 sea la carta en la que les dé la voz a varios sectores sociales, a varios sectores populares. La participación en la Constitución del 2008 permitió alivianar por lo menos entre el 2008 al 2010 esta atención política de los sectores sociales, de los sectores indígenas, de los obreros, de estudiantes, ecologistas, frente a la construcción de una nueva Carta Magna. El reconocer al Ecuador como un Estado plurinacional e intercultural permitió que los sectores sociales tengan su voz, y no solo la voz en las calles, sino ya plasmada en una Constitución. Se introduce el buen vivir como una de las banderas de lucha también, y una decisión política de Rafael Correa y todo su proyecto político, summa causa, como el eje de desarrollo del país. Amplía los derechos y mecanismos de participación directa de los ciudadanos. Tomamos en cuenta estos mecanismos de democracia directa, en donde se permite ya la participación de los ciudadanos en tomas de decisiones. Esto ya estipulado en la Constitución, como por ejemplo la silla vacía, como por ejemplo la revocatoria del mandato, como por ejemplo las consultas populares, las iniciativas ciudadanas que permiten también ser partícipes, actores fundamentales en la toma de decisiones de un país. En el caso, por ejemplo, uno de los senderos que se abrió en casos de revocatoria del mandato fue en el caso de Loja, con la salida del alcalde Castillo, esto impulsado por el gremio de taxistas, dar la voz a los sectores sociales, a los sectores organizados, y no solamente la voz en las calles, sino ahora ya dentro de medidas democráticas, o las revocatorias del mandato, o consultas populares, o sillas vacías en las sesiones de los consejos municipales. La participación ciudadana y la cultura política ha permitido que, de acuerdo a los análisis de estos niveles de aceptación latinoamericanos, como Latino Barómetro, por ejemplo, muestran que existe un apoyo de la democracia versus la desconfianza institucional. El 61% de los ecuatorianos consultados por Latino Barómetro prefieren la democracia, y un 23% aceptan el autoritarismo. Esto dentro de estos mismos análisis que hace Nuda Política, este libro que lo estoy analizando. La Constitución del 2008 marcó un punto de inflexión en la democracia del país. Las organizaciones sociales siguen siendo
el contrapeso del motor de cambio de un Estado, el desafío para consolidar una democracia inclusiva y participativa, son los retos que todavía se siguen manteniendo en un Ecuador altamente politizado, altamente conflictivo, que a pesar de tener una constitución garantista de derechos, en donde permite los derechos de la naturaleza, los derechos de los animales, todavía sigue siendo un clamor ciudadano el respetar los derechos, como hemos visto en clase. Incluso no es necesariamente el tener normativa, el tener constitución para mejorar el estado de vida o el estado democrático de un país. También, y como cierre de este análisis, podemos decir que la democracia es uno de los campos de disputa que dentro de un régimen consolidado. Esta es también la conclusión que maneja Franklin Ramírez dentro de este libro Nuda Política. Esto es en las prácticas políticas nacionales, la reflexión sobre los cambios estructurales tras la Constitución del año 2008.